Sí, bueno, ahora que están todos unidos, les cuento que estaba dando explicaciones a los otros compañeros. Eh, Tenemos una forma más sintética de hacer el texto. Uno que hicimos juntos. Ahora hicimos dos reglones. Podemos hacer así, otra forma. La fotosíntesis procesa adquisición de fuente de energía de los seres vivos. ¿Verdad? Puedo ir aclarando más, poniendo la transformación en lo uno y en los otros. Pero este es el resumen más cortito. ¿Se dan cuenta? Como yo resumo. El texto 2 que nos habla del Centro Comercial París, que es un antiguo centro ceremonial localizado cerca de la zona primaria y de la aduana de Ciudad del Este. Está formado por estructuras rectangulares de vidrio con habitaciones interiores y pasadizos subterráneos de estructura laberíntica, dice. ¿De qué hablo aquí en este párrafo? De Shopping París. De Shopping París, Eh, En exactamente. París Ujú. ¿Sí? ¿Alguien me...? y de su ubicación, Exactamente, ¿dónde está? ubicada. Y que tiene estructuras de Ah, vidrio. En el segundo párrafo dice, además se encuentra decorado con esculturas que presentan figuras antropomorfas con rasgos de felino y serpiente, conocidas como cabezas clavas. En el interior se halla clavado al suelo el lanzón monolítico, una escultura de más de 2 metros de altura que muestra rasgos de felino, serpiente y ave de rapiña. Yo hice nomás un trabajo acá, pero se dan cuenta, primero habla del Shopping París, de su ubicación, de la estructura, y en el segundo sí. habla de los decorados que son esculturas y demás cosas. ¿Se dan Profe, cuenta? yo resumí así ese. El Centro Comercial París es un centro ceremonial formado por estructuras rectangulares, decorado con figuras antropomórficas, tipo, no sé, decorado Sí, con figuras. Así yo resumí. No sé si está bien o... súper bien. Resumen, no hay dos que sean iguales, ¿verdad? Cuando vamos a redactar un resumen. Por eso normalmente nosotros en el examen hacemos ya como, este pues para practicar, estos dos, ¿verdad? En el examen ya les va a salir así como este de los simios y de los primates. Los simios son primates que se caracterizan por carecer de cola y por su gran tamaño. Un gorila macho, por ejemplo, puede alcanzar una altura de 1,68 m y un peso de 200 kilogramos. Un orangután adulto puede medir alrededor de 1,4 metros y Profe. pesar 100 kilos. Hola, ¿sí? Cristian, ¿me decías algo? Oh, no, 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 se desconectó nomás mi audio acá, perdón. Ah, estos primates se alimentan sobre todo de vegetales, aunque de vez en cuando pueden comer pequeños animales. El chimpancé, por ejemplo, es omnívoro, pues come hojas y frutos de especies de vegetales diferentes, termitas, hormigas, miel, huevos, polluelos y mamíferos pequeños. En cambio, el gorila es estrictamente vegetariano. Ustedes se dan cuenta, son dos párrafos y lo que ustedes ven marcados acá en rosado, yo le estaba explicando recién a la compañera. Voy a borrar ahora, voy a sacarle. eh, es un texto expositivo porque va hablando. Este texto expositivo habla de qué? Habla de los simios y dice que son primates. En los textos expositivos, vuelvo a explicar, normalmente en el primer párrafo y en las primeras oraciones, como son textos deductivos, en las primeras oraciones ya está la idea principal. Y fuimos marcando, aquí con las compañeras estuvimos haciendo recién, un ratito antes de unirse ustedes, perdón, se me zafó. Fuimos haciendo recién marcar las palabras claves, ¿verdad? Habla de los simios que son primates y va describiendo a cada tipo de simio, al gorila macho, al orangután adulto, al chimpancé, ¿verdad? Entonces habla de los primates, de los tipos de primates, que son los simios, del tamaño y de la forma de alimentación. De eso habla y esas son las palabras claves. Lo que al hacer yo estas de las palabras claves, ya me doy cuenta de qué me está hablando. Entonces ya me fijo las opciones. El gorila y el orangután, no, pero me habla de los primates. El orangután adulto, sí, pero me habla de los primates. Los simios se caracterizan, sí, pero me habla de los primates. En el D me habla de los primates. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? ¿Comprendieron más o menos cómo es el trabajo mental que se hace, el trabajo cognitivo que hacemos para descubrir las palabras claves,
Le hacemos una lectura, marcamos las palabras claves. Al marcar las palabras claves, después yo puedo hacer el resumen. Si yo lo voy a elaborar, cada uno lo va a elaborar así como el compañero y el mío. Las redacciones van a ser diferentes. Pero en el caso de ustedes que van a hacer una prueba, siempre fíjense en hacer las palabras claves y de ahí van a sacar cuál es la que se acerca más. En el caso de los asteroides, no hay dudas con el caso de los primates, ¿verdad? ¿No? No, profe. Vayamos al otro. Los asteroides son cuerpos astrales cuyas órbitas se hallan localizadas en su mayoría entre las de Marte y Júpiter. También es un texto expositivo. Los meteoritos son trozos de asteroides o de cometas que caen a la Tierra. Los asteroides pueden ser, voy a dividir un poquito nomás para que sea más sencillo. Los asteroides pueden ser varios cientos de diámetros. Los meteoritos pueden ser de tamaños muy diversos, desde las pequeñas partículas similares a un grano de arena hasta enormes masas de varias decenas de metros de diámetro. Uno de los asteroides de mayor tamaño es Ceres, el cual mide 780 kilómetros de diámetro y presenta una órbita estable del Sol. ¿De qué yo hablo? De los asteroides. De eso estoy hablando, ¿verdad que sí? ¿Mm? Sí. ¿Qué hablo de los asteroides? De su definición, porque me dice son cuerpos astrales. Su localización, dónde están ubicados, la forma de cada ellos, el tamaño y las clases, porque también me habla de los meteoritos. ¿Verdad? Aquí yo tengo mis palabras claves. ¿Verdad? Pero específicamente, ¿de qué me habla? De los asteroides. No, me habla de los meteoritos, sí, pero me explica nomás que los meteoritos son asteroides. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la idea principal o la idea que resume todo? El A. Los asteroides son astros cuyas órbitas se hallan en Marte y Júpiter. ¿Mm? Es la idea de mayor generalización, le llamamos nosotros. ¿Se comprende? ¿No hay duda? No. ¿No, chicos? No, ninguna duda. Bueno, profe. podemos seguir entonces, ¿verdad? ¿Cómo son los animales invertebrados? Me dice. En animales invertebrados. Hagamos el resumen. Los animales invertebrados se caracterizan, acá atiendan bien, a mi primera idea, porque no tienen un esqueleto con columna vertebral. La mayoría son pequeños. ¿Verdad? Entonces hablo acá, en esta primera línea, en esta. ¿De qué estoy hablando? Definición de los invertebrados. Sí, pero ¿de qué digo? Animales invertebrados. ¿Pero qué digo? Que no tienen un esqueleto con una columna vertebral. Sí, pero acá hay una palabra. Acuérdense que el verbo me marca. Caracterizan. Entonces sería características. Características Excelente. de los invertebrados. Características. ¿Por qué si yo les estoy desde el primer día les estoy enseñando que tienen que ver si el predicado es verbal o nominal? ¿Se acuerdan? ¿Por qué cambiaríamos ahora? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que yo les dije predicado verbal nominal y para hacer la idea pasábamos, este es predicado verbal, se caracterizan, características o caracterización de los invertebrados, ¿verdad que sí? ¿Mm? Primero habla de las características, después dice, el cuerpo de los invertebrados suele presentar simetría. Los más frecuentes es que tengan dos mitades iguales, es decir, que presentan un solo eje del cuerpo, un solo eje de simetría. Pero algunos tienen más de un eje de simetría y otros carecen de simetría por tener un cuerpo irregular. Entonces, vamos a dividir un poco. El cuerpo de los invertebrados suele presentar, lo más frecuente es que tengan dos mitades iguales, es decir, que presenta un solo eje de simetría. Algunos tienen un eje de simetría y otros carecen de simetría. Habla de la simetría, acá se dan cuenta. El cuerpo... Ese sería su tamaño. El cuerpo mucho está protegido.
Eso, un poquito más para que no se me vaya. Eso. Está protegido por conchas o caparazones. Otros cambios tienen el cuerpo desnudo. Entonces, características de los invertebrados. ¿Después de qué me habla? Simetría. Eso. Su simetría, su forma. Simetría y asimetría. ¿Por qué yo pongo simetría y asimetría? Porque acá dice, algunos tienen un eje de simetría y otros carecen, dice, ¿verdad? Entonces sería simetría y asimetría, ¿verdad? Simetría es la forma que tiene un eje y otro que no tienen eso, ¿verdad? Después, acá en el último párrafo, ¿de qué me habla? La protección de ellos. Formas De protección. de protección, ¿verdad? Protección. ¿Sí o no? Sí. En resumen, si fuera la idea principal sería esta, características de los invertebrados, ¿verdad? Esa sería mi idea principal haría el resumen, diría, los animales invertebrados tienen características de simetría y asimetría y varias formas de protección como ser conchas o caparazones. Algunos con cuerpo desnudo. Ahí terminó mi resumen. ¿Se dan cuenta? ¿Están entendiendo? Sí, profe. No hay Complicado, problema. pero se... Es que hay que hacer el Un ejercicio. poco complicado. Sí, claro. Sí, yo por ejemplo, los animales invertebrados no tienen esqueleto, o sea, es como un poco de resumen de lo que está explicando ahí. Pero Claro, también se puede, o sea, también podemos hacer así, características de invertebrados, simetría y asimetría, claro. forma de protección. Es O que sea, vos también podés podemos hacer un escribir. resumen. Sí. Lo que pasa es que yo ya estoy acostumbrada a resumir con pocas palabras, nomás porque ya tengo más vocabulario que ustedes. Ustedes van a poner los animales invertebrados tienen varias características, entre ellos algunos tienen simetría y otros no tienen simetría. Se protegen por conchas o caparazones y algunos desnudos. Tu texto tiene 4 líneas. Como yo ya estoy más acostumbrada a hacer, el mío ya tiene una línea nomás. ¿Se dan cuenta? Pero las Sí, sí, palabras claves sí, son porque el mío tiene ¿Con cuánto hiciste? ¿Cuántas palabras hiciste, Mirni? 3 renglones. Ajá, ¿se dan cuenta? Sí, pero eso no está mal. Que es largo. No está mal. Es practicar. Por eso les estaba diciendo, se hace la práctica. El hábito hace al monje. El hacer varias veces, ¿verdad? Pero las palabras Sí, sí. claves siguen siendo invertebrados, características, simetría, ¿verdad? No simetría, que sería asimetría, y forma de protección. Eso no cambia, ¿verdad? Porque está protegido, pues, protegido de protección. Profe, entonces cuando es un texto así descriptivo, describiéndole algo, en vez de escribir la descripción que da, se dice directamente que describe. Claro, si dice, el perro tiene patas largas, orejas, ¿y de qué está hablando? ¿Qué está haciendo? Una Se descripción pone del perro. directamente nomás descripción del perro. Ya. Claro, porque es un resumen, pues. ¿Para qué vas a copiar todito? Descripción del perro. Si era una síntesis, sí había que poner algo para entender más personalmente, ¿verdad? Claro, ahí sí podés hacer incluso descripción de un perro, la descripción del perro caniche, vamos a suponer que sea caniche, la raza del perro, ¿verdad? Entonces, ¿qué te describe? Descripción del perro caniche. Automáticamente, si vos conoces de perro, cuando vos me decís descripción de un perro caniche, yo ya te voy a decir qué tipo de perro es. O descripción de un perro pitbull, automáticamente me viene a la mente la forma de un pitbull, ¿verdad? Después, ya, si yo quiero saber más, voy a leer el texto para saber si es un pitbull de qué raza, porque hay varios tipos también, de qué color, si tiene motas, si es de un solo color, si es gris, si es negro, si es blanco y marrón, etcétera. ¿Te das cuenta? Pero el resumen pues acortar la información lo más que se pueda y que no pierda sentido nomás. Aquí si yo te digo características de los invertebrados, simetría, simetría y forma de protección, yo no cambié lo que dice el texto. ¿O cambié? ¿Cambié? No. No, ¿verdad? Resumí nomás, hice más corto nomás. Y después, ¿de qué? Voy a leer un texto que dice que va a haber un resumen. Voy a leer un texto que dice características de los invertebrados, simetría, simetría y forma de protección. Y ahí yo me voy a leer el texto. El resumen pues me sirve para acortar.
Por eso cuando hoy uno va a estudiar, no puede estudiar del resumen de otro. Se le complica mucho. ¿Por qué? Porque el que hace el resumen es el que se tomó el tiempo de leer la información, comprender la información y acortar la información. Y si uno que nunca vio el texto que estamos leyendo ahora hiciera el resumen, estaría en graves problemas porque dice, ¿qué es lo que esto está hablando? Porque ¿qué es lo que es simetría y asimetría? Va a tener que leer el texto para entender. ¿Comprenden? Sin embargo, ustedes que ya leyeron el texto y ven este resumen, van a decir, ah, sí, sí, tiene razón la profe. Características, habla de los invertebrados, de sus características, que son pequeños, de la simetría del cuerpo, que algunos son iguales, que su eje es, ¿verdad? ¿Me comprenden? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende, profe? Vayamos al segundo, cómo viven los animales. ¿Ya? Muchos invertebrados viven en el mar, entonces estamos hablando de los invertebrados. Y donde dicen viven es hábitat, ¿verdad? Puse yo acá abajo las palabras claves porque estábamos, no sé, con uno de los compañeros, creo que era con Roger, estábamos hablando de eso, ¿verdad? Hábitat es donde viven, ¿verdad? El resto vive en agua dulce o en la tierra. La mayoría se puede desplazar, es formas de desplazamiento, ¿verdad? Palabra clave. Tanto en el agua como en la tierra. Sin embargo, algunos viven fijos, y acá vuelven a hablar de la palabra vive. Voy a marcar nomás con otro color para no repetir, no hay necesidad de repetir. Fijos a las rocas del fondo marino y no se desplazan. Otros viven, se repite otra vez, de otros animales a los que perjudican, son los parásitos. Acá habla de los parásitos. Voy a marcar nomás porque es notorio, eso es importante, pero los invertebrados son ovíparos. Ese son no hay necesidad, ovíparos, porque ¿por qué no marqué el verbo son acá? Porque era predicado nominal, ¿se acuerdan? Esta palabra ovíparos es lo más importante. Normalmente del huevo sale una larva, es decir, un animal joven con un aspecto diferente al adulto y va cambiando a medida que se vuelve adulto. Es decir, ¿de qué hablo? De los invertebrados. Dos puntos. Su hábitat, formas de desplazamiento, porque acá dice se puede desplazar, ¿verdad? De su reproducción, porque dice son ovíparos. De reproducción ovípara. Y lugar de residencia, parece que decía, lugar de residencia porque en el fondo del mar y eso. Que ya habla luego en el hábitat. Está ahí. ¿Se dan cuenta? De eso se habla. Entonces, cuando yo voy a hacer el resumen, voy a decir, los invertebrados viven en el mar, el agua o la tierra. Se desplazan por estos lugares o son fijos. Algunos son parásitos, la mayoría son ovíparos. Terminó. ¿Se dan cuenta? Pero acá ya tengo mis palabras claves, que son las que yo marqué en amarillo. Esa es la forma de hacer un resumen con palabras claves de las cuales después ya puedo redactar. Si yo voy a redactar, redacto con más o menos palabras, dependiendo del vocabulario de cada uno. ¿No hay dudas? ¿Algunos más o menos hicieron así? Sí, más o menos así con 4 líneas. Sí, yo prácticamente hice 2 párrafos por ahí. Pero les vuelvo a decir, chicos, eso es por la costumbre. Yo ya estoy más acostumbrada a hacer resúmenes, vivo haciendo resúmenes de libros, de textos, de todo. Entonces, es más sencillo. Les paso ahí el link para que ustedes puedan seguir si tienen en computadora, si no siguen ahí como estamos siguiendo, ¿sí? Existen muchos grupos de invertebrados. Vamos con el tercero, ¿sí? ¿No hay duda hasta acá?
No, profe, se está entendiendo bien. Qué suerte. Entonces, este hicimos ya parece con, parece que era con Roger. No recuerdo con quién de los chicos ya hicimos este, el número 3. Bueno, existen muchos grupos de invertebrados. Entre ellos se destacan los siguientes. Las esponjas. Iré marcando ya las palabras claves a medida. Tienen un cuerpo irregular, sin simetría, viven al fondo marino, filtran el agua del mar y retienen las sustancias nutritivas que llegan. Acá yo hablo de las esponjas, su forma, su cuerpo, dónde viven y la función, ¿verdad? Los celenterios, su cuerpo es gelatinoso y con muchos ejes de simetría. Tienen tentáculos y con dardos venenosos. Son marinos. ¿Se dan cuenta? Otra vez lo mismo que este. Forma del cuerpo, dónde viven y función. 3 cosas. ¿Mm? Forma, hábitat y función. De eso está hablando. Los celenterios, su cuerpo, los gusanos tienen un cuerpo blando con un eje de simetría. Algunos son cilíndricos y otros aplanados. Los hay acuáticos y terrestres y muchos son parásitos. O sea, forma, hábitat, función. Los equinodermos, su cuerpo presentan 5 ejes de simetría, forma. Tienen un esqueleto hecho de placas con espinas, son todos marinos, hábitat, ¿verdad? Acá no habla de función. Los artrópodos poseen un eje de simetría y están cubiertos totalmente por una caparazón articulado como una armadura, forma. Los hay acuáticos y terrestres, hábitat. Los moluscos, su cuerpo es blando, muchos están cubiertos por 1 o 2 conchas, tiene un eje de simetría, forma, no dice dónde vive. Entonces, ¿de qué hablo yo? De los invertebrados. Entre ellos se destacan, dice, al decirme entre ellos se destacan, estoy hablando de la clasificación o de los, puedo poner clasificación o puedo poner tipos, ¿verdad? Puedo ver los invertebrados poner los tipos de invertebrados, porque de eso estoy hablando. Puedo citar ahí o puedo hablar de los tipos de invertebrados, su forma, coma, hábitat, y función de cada, ¿verdad? Puedo citar ahí. Y ahí tengo las palabras claves de cada uno. ¿Verdad que sí? Dígame sí o no. Sí, profe. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sí, Hago profe. las palabras claves. ¿Se dieron cuenta? Voy Sí. marcando. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Búsquense un texto, chicos, y hagan este trabajo, porque les va a ayudar muchísimo si ingresan, para ingresar luego. Y si ingresan en la carrera, les va a ayudar muchísimo, porque todos los textos que les den para leer van a hacer esto. Este ejercicio, así como yo les estoy haciendo. Enseguida ya van a ver las palabras claves. Y aunque parezca mentira, después cuando estén en el segundo semestre, yo voy a hacer otra vez su profe o va a ser otra profesora y les va a hacer el mismo tipo de ejercitario porque se trabaja muchísimo en la universidad se trabaja muchísimo con lo que es resumen y síntesis. ¿Está claro? ¿No hay dudas hasta ahí? No, profe. Otros ejercicios. Desde la óptica de la literatura, que se usaba, tenía que ser acá usada, no sé por qué salió usada, muy directamente con la escritura y que provocó que toda la mitología romántica de la literatura se traslade a la escritura. Habitualmente pensamos que los textos escritos tienen un autor, de la misma manera que las novelas tienen un autor y los poemas son escritos por una persona. ¿Acá de qué estoy hablando? De la literatura, la escritura, profe. Eso, esta parte, acá está hablando. ¿Por qué? Porque este no es un texto expositivo como los otros, entonces ya en el segundo va hablando. Habitualmente pensamos que los textos escritos tienen un autor, de la misma manera que las novelas tienen un autor y los poemas son escritos por una persona.
Entonces atribuimos a la escritura también este concepto de autoría. Pero si nosotros nos situamos en la realidad, en lo cotidiano, resulta que la mayor parte de los textos son anónimos. Acá, textos son anónimos. La mayor parte de lo que leemos, los rótulos de la calle, los avisos, la publicidad, los periódicos son anónimos. Y eso significa que detrás tienen un autor o muchos autores que trabajan juntos. Si adoptamos una perspectiva global de lo que es escribir, una perspectiva de entender que escribir no es solo redactar, sino también planificar, perspectiva global de escribir, que hay que atender. Este texto está complicadito porque no es un texto expositivo, ya es un texto más literario. No es solo redactar, sino también planificar, revisar, generar ideas, organizarlas, imaginar al lector. Entonces es muy claro que el resultado de lo que se hace es esa única persona que redacta el producto escrito es de algún modo la síntesis de las aportaciones de muchas personas con las que ha interactuado antes. Entonces, lo que es corriente y habitual en la escritura es la autoría, el origen de las ideas, de las tradiciones, sea colectivo, lo que es todos tomamos ideas de otros. Utilizamos géneros discursivos que han sido elaborados en nuestra comunidad por personas que nos han precedido. Las palabras están cargadas con otras, las connotaciones y significados que han tenido y han adquirido a lo largo de su historia en toda la comunidad lingüística que las usan. La pregunta que sintetiza el contenido del texto y es C. ¿Por qué los textos no tienen autoría? Ustedes me van a decir, ¿por qué? Y acá está la explicación. Porque dice que no solamente una persona escribe, sino es el producto de un colectivo de personas que han logrado plasmar en él sus ideas. Es como este resumen. Se dan cuenta que este resumen que yo hice aquí, el resumen del texto, es producto de muchos años que yo he ido internalizando palabras escritas por otras personas. Eso es lo que me dice aquí. Por eso la idea que sintetiza o la síntesis en forma de pregunta es por qué los textos no tienen autoría. Ese es un texto como explicativo entonces, ¿verdad, profe? Sí, eso es texto más reflexivo, sí que. No es un texto explicativo en realidad, sí, tenés razón, Mirni. Mirni creo que es, ¿verdad? Sí, Sí, Mirni, sí. sí. Es un texto explicativo, sí, tenés razón. No es un texto expositivo. Voy a pasar un poquito más abajo porque si no nos permite visualizar todo. Ahí. Es un texto, tenés razón, es un texto explicativo. No es un texto expositivo como el otro, por eso que hay que leer 2-3 veces para entender. Los textos expositivos pues son más, aunque parezca mentira, son más fáciles de entender porque son muy deductivos. Este no, este va mezclando cosas, entonces uno tiene que leerle 2-3 veces. ¿Hicieron bien? ¿La mayoría hizo bien? Sí, pero bueno, yo sí, este sí. El texto 2, donde habla del tema. Pienso que banalidades consumistas aparte. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, dice. Ah, bueno. Pensé que alguien levantó, apretó la mano. Pienso que banalidades consumistas aparte, la novela no ha agotado todas sus posibilidades porque todavía existen realidades y situaciones humanas. Esa oscuridad rayada de voces que solo el arte de la novela puede traducir. Y es dentro de las potencialidades de las novelas como género que me gusta pensar en el desarrollo particular y concreto de la novela peruana. Considero urgente un nuevo realismo que sin perspectivas consoladoras de un futuro ilusorio, sea capaz de revelar las nuevas y duras formas de vida, de conducta y exigencias que han surgido. ¿Cuál es el tema de quien habla?
Y voy a bajar un poquito para que visualicen todo, si no lo van a visualizar. ¿Qué letra es la correcta? E. Las opciones son A la riqueza. El tema habla de la riqueza vivencial con las potencialidades de la novela, el desarrollo de la novela y la abundancia de situaciones o realidades humanas por explorar, al tradicional y perjudicial hábito, las perspectivas consoladoras e ilusiones de nuestra novela, las necesidades de orientar el tratamiento del problema cotidiano en las novelas. Y ustedes se dan cuenta que se repite la palabra novela acá, porque esa es la palabra clave. Acá habla de la novela, por lo que si no repetía, vamos a suponer que era el examen de ingreso, si en las opciones no repetía la palabra novela enseguida y en una parte nomás hablaba, y vamos a saber que es la respuesta correcta. Pero en cada párrafo que habla acá de la novela. Entonces la novela es la palabra clave. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué dice de la novela? Eso es lo que tenemos que ver. Por eso es que leemos siempre 2 veces. Porque acá y ahí Y ahí tenemos. ya confunde más todavía. Ajá. Ahí confunde más porque en cada párrafo habla de la novela. Claro, porque acá te está haciendo, te está hablando. O sea, en todo, luego el resultado, todo en todo tiene novela, novela, novela. O sea, los A, B, C. Acá la novela no ha agotado También. tus posibilidades, dice, ¿verdad? Esa es tu primera idea. ¿Verdad? Sí. Después habla de la forma de traducción, que es no es solo el arte de traducir. Y después habla de un género con potencialidades. Pero la que resume todo es, como habla de la traducción y habla es de las posibilidades que tiene la novela. Entonces, esta es la idea, el tema del cual trata el texto. ¿Está claro? Y comiénzalo con eso. Estoy repitiendo. El D es, profe. El D es. O sea, no es. Porque habla de las posibilidades. Ya me confundió. De la novela peruana especificó, entonces ahí yo me guié por ese también. No. La novela peruana. No, pero esa es la idea principal nomás. El D. Sí. El D. Y acá está la explicación. Ya dejé es la respuesta correcta, ¿no? Sería. El D es idea secundaria. El E es la respuesta correcta, el tema. De lo que trata. Idea central. Sí, así mismo. Okay. Si es un párrafo es idea principal. Si es un texto es idea central. Texto 3. Mi crítica renuncia. Ay, perdón, demasiado me fui. Casi va a ser el de marcarlo ya para que vean. Voy a hacer. Mi crítica renuncia a ser imparcial o agnóstica, si la verdadera crítica puede serlo, cosa que no creo absolutamente. Toda crítica, y se dan cuenta que acá habla de crítica y acá también habla de crítica. Quiere decir que ya me da el indicio a mí que crítica va a ser la palabra clave, ¿verdad? Toda crítica obedece a las preocupaciones de filósofo, de político o de moralista. Declaro sin escrúpulo que traigo a la exegesis literaria todas mis pasiones o ideas políticas. Y ahí tenemos que buscar exegesis para saber lo que es y poder aclarar después, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que considere el fenómeno literario o artístico desde el punto de vista extraestéticos, sino que mi concepción estética es unimisma en la intimidad de mi conciencia con mis concepciones morales, políticas y religiosas. Este ya es un texto más científico, porque tiene palabras mucho más complicadas, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿de qué habla? Que hace una crítica a las obras literarias, ¿verdad? Y habla de la valoración de esas críticas. Por eso acá habla de la valoración de las obras literarias.
si bien la palabra crítica es la que se resume. ¿Mm? Esta es más complicada. Por eso les puse de las más simplecitas a las más complicadas. ¿No? Contexto científico. Difícil decirlo. Sí. Para que no digan, en el examen les puede salir una facilita o una bien complicada como este tipo. No va a salir así de textos, les cuento que no va a salir así de textos de crítica o de filosofía o de periodismo. Va a salir de textos expositivos o científicos referentes a, ¿cómo les voy a decir? Referentes a lo que es la computadora o la tecnología, porque es la profesión de ustedes. Verá, ahora que estamos practicando, nomás podemos usar este tipo de filosofía o de lo que sea, ¿verdad? La expresión que sintetiza el contenido del texto. Los mejores sistemas morales deben basarse en causas y consecuencias conocidas y verificables. Acá estoy hablando de los sistemas morales, ¿se dan cuenta? Y no en especulaciones sobre los pensamientos de un ser que no puede ser conocer con ningún método. Por ejemplo, nuestra sociedad debe prohibir el asesinato de personas. No porque haya un Dios que supuestamente haya dictado tal cosa, sino porque la consecuencia de tal regla es que nos protegería a todos nosotros. Es seguro que la mayoría de nosotros no desearíamos vivir en una sociedad donde nuestra propia vida puede ser vulnerada en cualquier momento. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De la valoración de la vida, que debe basarse en criterios, de la especulación de no permitirse concebir una visión realista de los sistemas morales, de los pensamientos sobre la existencia de Dios, esas son ideas. Se dan cuenta que todo lo que está acá como opción son ideas, ¿verdad? La valoración de criterios demostrados, la especulación de no concebir una visión realista, que está en el segundo acá, los pensamientos sobre la existencia de Dios, ¿eh? Habla también acá, de los sistemas morales que consideran que Dios debe proteger con sus reglas a todos los hombres, aquí nos habla de eso, o de la fundamentación de los sistemas morales que deben estar constituidas por una base objetiva. Y si ustedes se fijan, la expresión que sintetiza todo esto es la fundamentación de los sistemas morales que debe estar constituida por una base objetiva. Es decir, ¿por qué yo tengo que matarle a otra persona? ¿Verdad? Es causa y consecuencia. Si yo le mato, algo me tiene que, ¿verdad? Por algo yo tengo que ser penalizado. Nosotros, si pensamos en lo que es Dios y demás cosas, siempre hablamos del karma o ponerle el castigo divino. A eso se refiere, ¿verdad? Sin embargo, si hablamos de Dios, sin embargo, al hablar de sistemas morales, la base objetiva es de causa y efecto. ¿Se dan cuenta? Y de eso habla. Por eso habla la expresión que sintetiza. Que es lo primero. Este es un texto expositivo. Aquí me marca ya lo el primerito, ya me está dando la idea. ¿Estamos haciendo bien? ¿No nos equivocamos mucho? Sí. Algunos, ¿verdad? De momento no. Algunos que otros. No, malo está todo bien. Texto 5. Por encima y más allá del interés y apoyo cultural por y para un campo, un prodigio siempre representa una coincidencia de factores. ¿Qué es un prodigio? Una persona o algo que es muy llamativo, que se pasa de lo normal, eso es prodigio. ¿Ya? Es decir, uno necesita no meramente un niño preparado y una cultura receptiva, sino también una gran cantidad de apoyo social, buenos profesores, padres atentos, amplias oportunidades para la realización y la exhibición, descargo de responsabilidad concurrente y una serie de obstáculos que son admitidos en el campo y sobre todo los del niño que tiene una oportunidad de saltar. El mejor resumen de este texto, que es bien cortito, es la preparación, la cultura, el apoyo y hasta los obstáculos que son determinantes para el forjamiento de un niño prodigio. Los niños prodigio, porque de niños prodigios hablamos, eso es tácito, acá se comprende muy bien, porque acá dice un prodigio y después habla de niños, por lo tanto de niños prodigios.
Los niños prodigios no pueden prescindir de buenos profesores, padres atentos y amplias oportunidades de realización. La preparación, la responsabilidad concurrente, los obstáculos, el interés y el apoyo son esenciales para el niño prodigio. De eso habla. O habla, los niños prodigios asumen los retos como un mecanismo para demostrar a sus padres el interés y el apoyo recibido, o el apoyo social constituye el ingrediente básico para que los niños logren la condición de personas prodigiosas. ¿De Yo, qué? no, yo estoy entre Entre A y C estoy. A. Es A. Sí. ¿Por qué dijiste C? Que también habla de eso, ¿verdad? La preparación, la responsabilidad concurrente, los obstáculos. ¿Mm? Son muy Más bien parecidos, era el por eso B. Sí. no sabía cuál. ¿Cuál sería la diferencia, profe? ¿Cuál es la diferencia? Lee un poco para que veas. ¿Cuál hace la diferencia entre este y este? Voy a poner este en un color grisito para que no pone. Y vean las palabras. Para ver por qué unas no son y otras no. La responsabilidad es lo que no menciona en el texto, pero igual no tiene sentido. Ujú. Pero viste, les voy a decir, les voy a decir por qué. Porque los otros son uno. El A es el texto que cuando nosotros preparamos un examen, ¿verdad? Siempre preparamos el texto, lo que queremos, el resumen, y el resto se llama, que es la respuesta correcta, y el resto son distractores. Los distractores van a ser muy parecidos a la respuesta real, ¿verdad? En este caso que es A, pero van a ver algo. Y aquí, fíjense si en el texto menciona la responsabilidad del niño, porque la responsabilidad concurrente dice. Menciona el texto. Vean bien. Sí, profe, menciona ¿Cómo dice? responsabilidades concurrentes. Ujú. Pero habla de la preparación. Sí. Pero habla más que el niño prodigio es como que tiene que tener cultura y preparación más bien. Y acá habla el descargo, no dice la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Fíjate nomás aquí que dice el descargo de responsabilidades concurrentes, dice. ¿Qué quiere decir descargo? Tipo sacarse la responsabilidad. ¿Y acá qué dice? En la opción. La responsabilidad concurrente. Acá dice, Sería tipo lo contrario. sí, ¿te das cuenta? Entonces por eso, vos Eso es O sea, el profe, demonio. descargo de responsabilidad concurrente sería no no darle sé, más carga, vamos a decirlo. descargar sí que, no tener carga sí que, descargo es no cargar, ¿verdad? Entonces, aquí te puso como opción lo contrario para marearte. Por eso si vos no lees bien el texto, vas a marcar el C de entrada luego. Porque son todas las palabras que están acá, pero no marcaste que acá, También. ¿verdad? ¿Te das cuenta? Sí. Yo tomé en cuenta que la opción A tenía más opciones similares al texto. Es cierto, tiene. Y las otras también tienen el menor y en el caso del C, tiene un contrario nomás. Porque siempre le El- vamos a poner la respuesta correcta y los otros son distractores. Y los distractores se van a parecer muchísimo a la respuesta correcta. Y Profe, la Es un A baiteo, ¿ve? al todo y el el texto. B, por ejemplo, ¿por qué no sería ¿Mm? Y lee el nomás B? y vas a darte cuenta. Habla de no prescindir No de puede buenos prescindir de profesores y todo. padres atentos. No puede prescindir. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí tiene que tener. No es cierto, no Sí, claro, siempre. No siempre. Un niño prodigio no siempre. puede ser, un niño prodigio puede ser,
Un niño huérfano, por Ahí decir está, así. exactamente. Ustedes no sé si vieron esta serie que se llama La Dama Gambito, que es una excelente ajedrecista. Sus padres eran Ah, totalmente desastrosos, no eran buenos padres, y ella sí, era una niña prodigio. sí, sí. Entonces, El único caso conocido que conozco en una película, profe, es Matilda. qué parecido también Matilda, niña prodigio. Pero se dieron cuenta que hay que analizar, chicos, no hay forma. Profe, Hay que Sí, leer te escucho. bien, o Ujú. olvidé sea, mencionar, captar su también. Comprensivamente. Sí. olvidé mencionar que usted dijo hace rato que a las 8:30 por ahí iba a llamar la lista y después íbamos a hacer la segunda tarea. Y esta es, vamos a terminar esta, y ahí ya llamo lista. O algunos ya Ah, bueno. quieren irse demasiado, por eso. No, digo nomás porque hay veces que falta tiempo para llamar la No, pero creo que va a darnos el tiempo. La otra tarea tiene solucionario así como este. Ya viene de por sí luego. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a completar todo el formulario, van a enviar y automáticamente les va a venir a su correo la respuesta correcta. Cualquier cosa después me escriben. Nos queda poco ya. Ah, Son... eso podemos hacer después de clase igual, Sí, profe. sí, sí, igual después de clase. El solucionario. Son 6, 7, Ah, 9 textos son. Quiero terminar este y ya llamo lista, ¿sí? ¿Les parece? Me sí, fui bien ok. despacito Sí, porque sí, para que entiendan nomás. Claro, profe. sí, Cada mejor, año se genera perfecto. una cantidad considerable de residuos informáticos. Solo en productos de IBM la cifra se mueve entre 60.000 y 70.000 toneladas. A pesar de ello, Europa todavía la basura informática se supone más de un 5% de los residuos totales generados. No es un problema medioambiental de primer orden. Además, un ordenador es un equipo tan complejo que su reciclado requiere de mucha inversión y los beneficios que pueden generar parece que todavía no son considerables. Esta es una información científica. Este es un texto científico porque está luego sacado de una revista científica. La afirmación central del texto es: la proliferación de los residuos informáticos no genera impacto ecológico alguno. La contaminación con residuos informáticos aún no llega a niveles alarmantes. La escasa gravedad del problema no amerita mayor preocupación por los daños actuales a la ecología. El escaso impacto ecológico y la poca rentabilidad del reciclaje no fomenta una política agresiva contra los residuos informáticos, o los residuos informáticos no son exorbitantes, sin embargo, causan preocupación por el descuido de las autoridades. ¿De qué El D. hablo yo? Eso, del escaso impacto ecológico y la poca rentabilidad. ¿Por qué? Porque acá me da las pistas cuando me dice que un ordenador es complejo en su reciclado y requiere de mucha inversión. Por, el- por eso habla del impacto ecológico y la poca rentabilidad del reciclaje. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si las personas, como no ven importante y todavía los productos informáticos no causan desastres como los plásticos, por ejemplo, entonces todavía no es un impacto ecológico muy grande. Sí lo va a ser en el futuro cuando haya pilones de ordenadores por ahí tirados, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el plástico, ¿por qué se redujo el uso de plásticos ahora? Porque ya tiene un gran impacto ambiental. Entonces, Sí, sí, de... hacia acá se usa todavía, pero acá en América del Sur, mm, por ejemplo, digamos. sí, pero se está Pero desplazando. En Europa, por ejemplo, ya tiene que ser ecológico. Sí, Ya es claro. prohibido. El que Sí. nosotros usamos acá, el CUL. Ujú. Y eso ya acá luego ya se está sacando, ¿verdad? Ya se está cobrando por eso, por las Sí. bolsas de hule, o ya se transforman en bolsa de papel, por ejemplo, otra vez, como antes. Bueno, Ah, número 7. La frase "¿por quién doblan las campanas?" procede de una meditación del poeta inglés John Donne. La muerte de un hombre me disminuye porque estoy involucrado con la humanidad. Por eso no preguntes por quién doblas las campanas, doblan por ti. Doblar quiere decir repicar, o sea, moverse, el ruido, el tañido de las campanas. En tal sentido, la frase expresa la relación que existe entre el hombre y su entorno y el compromiso moral. Fue o ha de haber en el género humano el tañido de las campanas que anuncian la muerte
de cualquier persona también anuncia en cierta forma que ha muerto una parte de mí. La expresión asociada de la idea central del texto es: la vida de todo ser humano resulta fugaz. Es de eso que habla en el primer párrafo, ¿verdad? No siempre se sabe por quién doblan las campanas. La solidaridad con una expresión del humanismo. La muerte en las personas no tiene mayor relevancia, o las meditaciones sobre la muerte son interesantes. El tercero, la solidaridad es una expresión del humanismo. ¿Por qué? Porque dice acá: yo me solidarizo con quien está muerto y por lo que está sonando las campanas, ¿verdad? Número 8. Voy a pasar, es cortito este. 2 textos más, chicos, y terminamos. ¿Okay? Esto ya lo sé también en solucionario en el Classroom para que algunos. Cuando los derechos de propiedad tienen prioridad sobre otros derechos, si no se exporta capital de ciertos países, es porque el derecho de este país a tener suficientes divisas tiene prioridad sobre el derecho individual a llevar capital al extranjero. Para los defensores de la propiedad privada absoluta, el conjunto de reglas que puede limitar los derechos de la propiedad es reducido y se restringe a los derechos civiles básicos de los otros individuos, pero no incluye ningún derecho social abstracto. El texto desarrolla el tema sobre qué estamos hablando, sobre la prioridad de la propiedad privada y los deberes, la contribución del Estado con la propiedad privada, la inestabilidad del capital privado en nuestro país, las reglas que limitan el capital golondrino en el país o los alcances de los derechos de la propiedad privada. De esto. Los alcances. ¿Por qué? Porque habla de los derechos de la propiedad privada, del derecho individual y hasta dónde va la propiedad privada, que es algo básico para el sistema que nosotros tenemos, que es el sistema capitalista. No, es el A. ¿Mm? No, yo marqué el A, que también podía ser, ¿no? Sería. Sí. También habla de la prioridad de la propiedad privada y los deberes, pero la que engloba es hasta dónde llega, pues. ¿Entendés? Por eso ¿Dónde nomás. llegan los derechos? Sí. Okay. El último. Un tema candente. Un ratito. El divorcio. El divorcio. Ay, me pasé. Un ratito, chicos. El divorcio entre la obra universitaria y la realidad nacional, o sea, la obra y la realidad, constatado melancólicamente por Víctor Andrés Belaúnde, pero que no lo había embarazado para gratificar a la universidad con el título de encarnación única y sagrada en la continuidad histórica patria, ha dependido exclusivamente del divorcio, no menos cierto, aunque no menos reconocido, entre la vieja clase dirigente y el pueblo peruano. O sea, acá habla de 2 cosas: lo que es la universidad y lo que es la realidad del pueblo. Belaúnde escribía lo siguiente: un triste destino, casi me fue al francés, un triste destino se ha cernido sobre nuestra universidad y ha determinado que llene finalmente un fin profesional y tal vez del novismo científico, pero no un fin educativo y mucho menos un fin de afirmación de la conciencia nacional. Al recorrer rápidamente la historia de la universidad, se destaca este rasgo desagradable y funesto: su falta de vinculación con la realidad nacional, con la vida de nuestro medio y con las necesidades y aspiraciones del país. ¿De qué es lo que está hablando acá el autor? Y acá al final dice, el autor habla de una separación entre lo que es la universidad y lo que es la realidad nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la universidad, dice, se aísla mucho de la realidad. Por eso es que nosotros entramos ahora con algo que se llama la responsabilidad social de la universidad. La investigación de Belaúnde no podría ir más allá. Vinculado por su educación y su temperamento a la casta feudal adherente al partido que acabillaba uno de sus más grandes representantes, Belaúnde tenía que detener en la constatación del desacuerdo sin buscar sus razones profundas. Más aún, tenía que contentarse con explicarlo como la consecuencia de un triste destino. ¿De qué nos está hablando el autor?
de la universidad peruana que atraviesa un triste destino, de que Belaúnde no es realmente un intelectual calificado, de que la problemática universitaria parte de la clase dirigente, que la clase dirigente no ha pertenecido al bienestar de la sociedad o que podría haber un divorcio entre la universidad y la realidad social. Me fui otra vez allí.